lado. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Una de ellas, antes de compartirles, esto es ya como a manera muy general, pues de tener en cuenta ciertos aspectos con relación a la parte de la importancia de tomar una buena muestra para examinar de manera microbiológica, que es lo que aparece en la guía, junto con la parte de examen de los hongos. Entonces, antes de hablar de los hongos, pues vamos a hablar ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para eso. Luego hablaremos la parte de exámenes o el análisis microbiológico, más que todo de los hongos ambientales, porque pues si ustedes ya que han visto micología, recuerden que hay diferentes tipos de hongo y dependiendo la complejidad, la patología, el tropismo que tenga de la parte donde ellos van a empezar a producir ese proceso infeccioso, pues van a tener que hacer otro tipo de pruebas. En este caso, aquí vamos a tocar más que todo los hongos ambientales y esos exámenes que se realizan para mirar micosis de tipo superficial, el examen de KOH, con raspado de uña, con cabello, bueno. Y después vamos a hablar de lo que es el coprológico y el coproscópico, que son exámenes de laboratorio de rutina, que son exámenes que se mandan con frecuencia a los pacientes. Y pues para estos tenido en cuenta varios videos porque pienso que esta parte del laboratorio tiene que tener mucha ilustración y más que bla, 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 ¿no? Entonces hago la manera introductoria. Y dependiendo cómo vayamos, pues hablaremos un tema de virología, pero pues la idea es que estemos como concentrados en esto porque es como lo de batalla, lo muy frecuente que usted va a manejar. Listo, entonces comencemos la primera parte que habla ahí en el manual, donde nos dice de la importancia de tomar una buena muestra para analizarla de forma microbiológica. Entendiendo que cualquier fluido nos puede servir, desde sangre, desde orina, desde una secreción de herida, cualquier fluido que venga de ese paciente de una u otra manera, nosotros podemos analizarla. Entonces, ya sea que esa muestra llegue, el paciente la lleve, mejor dicho, o sea, que se va a hacer un cultivo de materia fecal, entonces lleva la materia fecal, si va a hacer un cultivo de orina, pues lleva la orina, o si tiene la secreción, pues llega el paciente al laboratorio y se le toma la muestra, o ya sea que el paciente esté hospitalizado. Entonces, la calidad de la muestra es importante porque uno tiene que garantizar que lo que crezcan los cultivos, no estamos hablando de microbiología, o lo que se analice en un frotis o en un montaje en fresco, sea del paciente y no es porque se haya contaminado la muestra o porque venga contaminada la muestra. Bien, entonces empezando por ahí. Entonces estas muestras deben cumplir varias indicaciones. Uno tiene que cerciorarse, pues, que la identificación del paciente, que el nombre que venga ahí en la muestra, que traigan el recipiente, que debe ser un recipiente estéril, todos los recipientes que se utilicen para toma de muestras debe ser estéril y para poder garantizar desde ese momento parte de su asepsia y a su vez quien lo tome pues también debe hacerlo de forma aséptica. Entonces vamos a comparar el nombre, la identificación que tiene la muestra con la orden, ¿sí? Porque los exámenes de laboratorio deben ir acompañados de la orden del médico, ¿no? El médico fue el que lo solicitó y lo mandó. Entonces eso entra, pues comparar que coincida porque ha sucedido, ¿no? Que la orden dice una cosa y la muestra dice otra, o el nombre está bien, pero la identificación está incorrecta. Igual eso, pues ustedes no tienen que manejarlo, nos toca a nosotros, pero igual es para que ustedes vean todos esos cuidados que uno tiene que tener allá internamente en el laboratorio. También el género, si es hombre o mujer. Si está hospitalizado, entonces debe llevar el piso donde está hospitalizado, la sala, el número de la cama, como les decía, la solicitud del examen y la impresión diagnóstica. O sea, el paciente le tomaron una muestra de esputo,
porque el médico se la mandó y su impresión diagnóstica es que sospecha de que tenga tuberculosis. Entonces, impresión diagnóstica, tuberculosis, sin interrogación, entonces eso le ayuda al microbiólogo, al bacteriólogo, al que procesa la muestra, de pues enfocarse en lo que debe buscar en esa muestra del paciente. Eso es como la base de hacerlo y pues otra cosa que se mira es que la cantidad de muestras sea suficiente y adecuada. Entonces miremos los criterios que harían que uno tuviera que rechazar esa muestra. Uno, la inconsistencia de la identificación, ¿sí? Pues como les decía, pues, la orden dice una cosa y la muestra me dice otra, o el número de cédula está mal, o también dijeron que estaba en el piso tal, pero después estaba por allá, pero bueno, eso no tanto, sino importante la identificación del paciente. Muestras enviadas en frascos que no son estériles. Llegó la muestra en un frasco de compota, en un frasco de mayonesa, no, o sea, eso de entrada no. Y sobre todo las muestras que el paciente trae de la casa. Entonces, eso es un criterio de rechazo. O también que se le hayan agregado ciertos conservantes, tampoco. Muestras que vengan así, rebosadas. No, llegó un coprológico y resulta que lo llenó tanto que eso botó por todos lados la muestra. Un motivo que me está escribiendo acá. No, Silvia, yo no estoy compartiendo. Todo esto lo estoy hablando. Ahorita, cuando les diga compartir, sí, no estoy compartiendo nada. Bueno, entonces, como les decía, muestras que estén rebosadas, pues tampoco, o sea, no aplica, se rechaza. O muestras que vengan con muy poca cantidad de la muestra, pues tampoco, porque no la puedo procesar. O sea, ni mucho ni poco, sino una cantidad significativa que me permita poder procesar la muestra. Y muestras que uno vea que vienen contaminadas de entrada, uno ya más o menos como que detecta, bueno, esta muestra se contaminó, ejemplo, si trae la orina, se nota que se contaminó con flujo vaginal o entre otras muchas cosas. Esos son criterios de rechazo. Muestras que se pueden procesar de forma microbiológica, muchas, de secreciones respiratorias, de exudados faríngeos, cavidad orofaríngea, senos paranasales, exudados nasales. Eso con respecto a la parte respiratoria y oral, muestras de oídos, conductos auditivos externos, oído medio, muestras oculares, raspados corneales, muestras del tracto respiratorio inferior, entre otros. O sea que pues hay muchas muestras que pueden servir para eso. Materia fecal también, orina también, secreciones de heridas, todas sirven para ese proceso. Pero lo importante de eso es entender que necesitamos garantizar que la muestra se esté procesando de forma aséptica y que lo que nos llevan allá al laboratorio se pueda procesar para obtener un resultado que le va a permitir al médico hacer esa correlación con respecto a los signos y síntomas que el paciente está teniendo en ese momento. Eso es como que ahí la introducción con relación a las toma de muestras para microbiología. Ahora, vámonos a la parte de los hongos. Bueno, como ustedes han podido aprender con la doctora María Victoria, existen diferentes tipos de hongos. Y pues la forma de nosotros poder evidenciarlos y saber si es uno o es otro, en el caso de microbiológico y sobre todo en los hongos ambientales, nosotros tenemos que buscar las estructuras asociadas a los hongos. Llámese conidioforos, llámese esterigmas, vesículas, microconidias, métulas, esporangios, bueno, todos ustedes saben más de eso que yo. Por lo general, estas estructuras nosotros las podemos visualizar con el microscopio. Algunas de ellas podemos visualizarlas tomando una muestra directa de alguna secreción, de algún raspado, llamado lo que son las micosis superficiales, porque las micosis profundas no entran en este análisis microbiológico.
y hacemos un montaje en fresco utilizando colorantes o soluciones químicas que nos van a permitir poder visualizarlas. También podemos cultivar lo que son los hongos ambientales en nuestro entorno. Nosotros perfectamente podemos utilizar un medio de cultivo como puede ser saburó. Lo dejamos en una superficie. Ejemplo, yo quiero saber si en mi cuarto hay hongos. Yo lo que hago es destapar ese medio, dejarlo por un lapso de 1 hora, ¿sí? Obviamente la caja destapada, luego lo que hago es taparla y llevarla a conservar, a incubar. Lo ideal es que sea a temperatura ambiente, pero pues dependiendo la temperatura también, lo ideal es que sea una temperatura de 30 grados centígrados como tal y evidenciar eso a las 24, 48 que creció, que llegó ahí, porque los hongos, pues como su nombre lo dice, son hongos ambientales, están en el ambiente y pues como este medio de cultivo tiene los elementos nutricionales, entonces ellos van a llegar ahí, pues van a alimentarse de eso y van a evidenciar su crecimiento. Y hay muchas formas que tienen los medios de cultivo. Ahorita les voy a compartir un video para que ustedes vean que ellos muestran así algodonosos, otros aterciopelados, otros así como si fueran tipo césped. Tienen una pigmentación ya sea como tal de la colonia o por el reverso de la caja también tiene. Todas esas cosas se tienen en cuenta para nosotros poder hacer identificación de los hongos, desde el punto macroscópico hasta la parte microscópica. Y ahí tenemos lo que es Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Mucor, Rhizopus, son muchos estos tipos de hongos ambientales que pues no son patógenos como tal, pero que si encuentran la oportunidad, pues nos van a generar enfermedades, ¿sí? En ese punto, sobre todo lo que ahí tenemos la cándida, que su apariencia, su aspecto en cuanto a sus colonias es muy parecido al de las bacterias. Pero la única forma de nosotros saber, ¿verdad?, si es o no es, en el caso de ese tipo de estructura, es hacer coloraciones y montajes en fresco. Y para eso tenemos lo que es el azul del lactofenol y lo que es el KOH. ¿Okay? Ambos sustancias químicas, una que tiene un color azulado, otro que tiene un color incoloro, nos van a ayudar a poder identificar estructuras micóticas. Y a su vez, la composición que tienen estas sustancias van a eliminar ciertas proteínas, ciertas estructuras celulares que tiene la muestra. En el caso del paciente, si tú le vas a hacer un raspado de uña o le vas a hacer raspado de alguna lesión que tenga en la piel asociado o la sospecha de que tenga un hongo de tipo superficial o esas personas que sufren de caspa. Todos estos son asociados a hongos que producen este tipo de infecciones, las tiñas. Lo que tenemos que nosotros poder garantizar es eliminar los acompañantes de las estructuras del agente causal que está produciendo la infección, y eso es lo que hace el KOH o hidróxido de sodio a un porcentaje que se utiliza pues adecuado, porque el hidróxido de sodio se utiliza para muchas cosas, pero en el caso puntual pues la concentración no puede ser tan alta. Entonces averiguan cuál es la concentración que se utiliza de hidróxido de sodio o KOH, pero hidróxido de sodio no, hidróxido de potasio, qué pena, o KOH para el montaje de muestras en fresco biológicas. Entonces tenemos el KOH para montajes en fresco. Como les decía, estas personas que trabajan a nivel de manipulación de alimentos, a ellos les mandan a hacer eso, KOH de uñas, de todas las uñas, ese raspado que tienen ahí, porque debes garantizar que las personas que manipulan
alimentos pues no tengan hongos, ¿sí? Entonces eso se le hace de cada uñita, se le hace raspado, se le dice a las, por el caso de las mujeres, que no lleven las uñas pintadas, obviamente, que tampoco se las vayan a quitar antes de ir al laboratorio, porque pues ahí lleva como la sustancia química, que tampoco se aplique ni cremas, ni ninguna sustancia que pueda interferir con todo ese proceso. Entonces llega al laboratorio, se le empieza a hacer con una lanceta que del reverso, no de la puntica, y se le hace raspadito de cada una de esas uñas, se coloca en una lámina portaobjeto y se le adiciona el caoache, una o dos goticas de caoache. Entonces, esta sustancia lo que va a hacer es eliminar lo que es la parte de las proteínas, la parte celular, para que cuando nosotros vayamos a visualizar el microscopio, si la persona tiene hongos, nosotros vamos a poder observar conidios, hifas. Entonces, se le aplica este químico, se le coloca una lámina cubre, se lleva al microscopio, se empieza a observar desde el objetivo menor, que es 4X, luego pasamos a 10X y ahí visualizamos si hay o no hay estructura. Es un examen que se manda mucho para raspados, ya sea de gente que tenga hongos a nivel de las uñas, para la gente que está sufriendo de alopecia, caspa, a ver si eso es causal de algún tipo de hongo, para alguna lesión que tengas en la piel que tú estés sospechando de que tienes hongo. Es un examen más que todo para mirar las micosis de tipo superficial, una prueba rápida que la tienes ahí en el mismo día, obtienen los resultados. Entonces, esta sustancia es muy utilizada para eso y hay muchas, no solamente estamos hablando de KOH. Y el azul del lactofenol es una sustancia que nos va a permitir poder observar las células guías, como digo yo, de los hongos. ¿Eso qué quiere decir células guías? Que después que yo tenga un cultivo de hongos, ¿verdad? Ya sea por medio de Saburot simple o Saburot compuesto, ¿yo qué tengo que hacer? Mirar parte macroscópica y luego hacer montajes en fresco para mirar microbiológicamente qué estructuras voy a observar y asociarlas con el hongo. Si ustedes han podido cacharrear o mirar el libro de micología y ven las ilustraciones, pues ahí nos va mostrando ciertas estructuras que podemos asociar a determinados hongos. Por lo menos penicilio, vemos que una estructura que se asocia al penicilio es que se ve así en forma de de pincel. Se observa ahí la estructura del esporangio de ese tipo de hongo. Vemos mucor, que se ve así como una pelotica llena de conidios dentro, se ve un conidioforo. Entonces, todas esas estructuras uno las observa y las visualiza haciendo ese tipo de montajes con esta sustancia. Entonces, ¿qué hace uno? Asocia desde el momento de la muestra, desde el aspecto macroscópico a nivel del cultivo y desde la parte microscópica, y ahí pues ya le va a dar un nombre y un apellido. Entonces son las estructuras claves que las puedo observar con el azul del lactofenol. Y es otra cosa que tienen que investigar, cuál es la composición del azul del lactofenol, ya que hace que yo pueda evidenciar las estructuras micóticas como tal. Entonces se hacen esos montajes. Hay uno, sirve para hacer montajes de muestras en fresco, de raspado. Uno puede tomar hasta un cabello, le aplica KOH y uno puede ver si el cabello, o sea, si la persona tiene caspa o no tiene caspa, así. También en algunas oportunidades algunas personas utilizan el azul para las muestras biológicas, pero no es tanto como si lo es el KOH. Más que todo el azul del lactofenol se utiliza cuando ya uno tiene el cultivo y monta el cultivo, y ahorita vamos a ver mediante el video cómo se hace ese montaje. Otras sustancias que se utilizan es la tinta china negra, llamado vulgarmente la tinción negativa. Esa es muy utilizada para mirar un hongo que produce cuadros meningios. Entonces yo tomo del líquido cefalorraquídeo, cuando estamos haciendo la parte microbiológica, una parte de ese líquido se centrifuga, se toma parte de ese sedimento, se coloca una gotica en la lámina portaobjeto, se coloca una gota
la tinta china negra, esa normalita, la que venden en las papelerías, esa es la que se utiliza. Le colocamos un cubreobjeto y la tinta china negra lo que va es difuminar y hacer como un campo oscuro para poder evidenciar las estructuras micóticas. Esta tinción se utiliza mucho para el hongo Cryptococcus neoforma. Y es algo muy sencillo, es rápido y que nos puede arrojar mucha información. Bueno, muy bien. Entonces ahora les voy a compartir el primer mini video que les va a hablar de los medios de cultivos que se utilizan y les va a hablar del KOH y les va a hablar del azul del lactofenol. Vamos a ver acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O hasta ahora todo claro? Acá. Ok, listo. Ya les voy a compartir. Porque no veo que me diga compartir. Ah, ahora sí. Ok, sí era. Medio de cultivo, ok. Bien. Bueno, ustedes me dicen si se escucha, si no se escuchan. Sí, profe, se escucha. Examen directo e inoculación de medios de cultivo para hongos. Los principales objetivos del laboratorio clínico micológico son aislar eficientemente e identificar de manera precisa los agentes etiológicos responsables de las infecciones fúngicas. Para la identificación de agentes micóticos, en muestras que contienen queratina, como piel, uñas o pelo, se utiliza la tinción de hidróxido de potasio o KOH al 10%. De igual manera, tinciones complementarias, como la de azul de lactofenol, permiten evidenciar estructuras de hongos de color azul en pelos. Para el cultivo de hongos se utilizan medios con pH ácido y alto contenido de carbohidratos. Asimismo, el efecto selectivo puede aumentarse añadiendo antimicrobianos. En este video se presentan las tinciones directas de KOH y azul de lactofenol. Igualmente se presenta la inoculación de muestras de escamas de piel y pelos y ambientales en medios de cultivo micológico. Paso 1. Verificar que todos los materiales, reactivos y equipos estén disponibles en el laboratorio. Esto incluye, entre otros, mecheros, hojas de bisturí, cubreobjetos y portaobjetos, solución de KOH al 10%, y de azul de lactofenol, además de los medios de cultivo Saburó y Micocel. Paso 2. Preparación de examen directo. Encender el mechero, tener precaución con la manipulación para evitar quemaduras. Rotular las cajas de cultivo y láminas con el nombre del paciente y la fecha del procedimiento. En una lámina portaobjetos debidamente identificada, colocar de 1 a 2 gotas de solución de azul de lactofenol y de KOH al 10%. Luego tomar una pinza estéril y flamearla, dejar enfriar y tomar una pequeña porción del espécimen de interés. Mezclar la muestra inicialmente con el azul de lactofenol y cubrir con un cubreobjetos.
flamear nuevamente las pinzas y dejar enfriar para tomar nuevamente una pequeña porción del espécimen de interés. Mezclar la muestra con el KOH y cubrir con un cubreobjetos. Flamear esta última muestra para calentar suavemente. Paso 3. Inoculación de medios de cultivo. Con el mechero encendido y cerca de la zona de trabajo, usar una hoja de bisturí estéril para tomar una pequeña porción de la muestra de interés, para inocularla inicialmente en el medio de cultivo saburó mediante un corte longitudinal profundo en el agar de cultivo, sin tocar el fondo del mismo. Repetir el mismo procedimiento para el medio micocel, utilizando un nuevo bisturí. Luego llevar los medios inoculados a una incubadora, en condiciones de oscuridad, y a una temperatura entre los 20 y 30 grados centígrados. Paso 4. Monitoreo de hongos en el aire. Rotular una caja de cultivo con medio saburó con el nombre de la zona que se desea monitorear. Destapar la caja boca arriba y esperar 1 hora. Una vez ha transcurrido el tiempo, cubrir la caja de cultivo y llevar a la incubadora en condiciones de oscuridad y a una temperatura entre los 20 y 30 grados centígrados. Paso 5. Visualización de hongos en examen directo. Tomar las láminas donde previamente se realizaron las tinciones de azul de lactofenol y KOH y llevarlas al microscopio para su visualización. Enfocar la placa teñida con azul de lactofenol con el objetivo de 4X y explorar en busca de estructuras de hongos. Luego visualizar con el objetivo de 10X. Reportar la presencia o ausencia de hifas u otras estructuras de hongos. Una vez haya finalizado la observación, retirar la placa y descartarla en el guardián de bioseguridad. Posteriormente, enfocar la placa teñida con KOH con el objetivo de 10X y explorar en busca de estructuras de hongos. Reportar la presencia o ausencia de hifas u otras estructuras de hongos. Una vez haya finalizado la observación, retirar la placa y descartarla en el guardián de bioseguridad. Finalmente, apagar el microscopio. Bueno, ahí nos habla de cómo debíamos hacer el montaje, tanto en el cultivo como en las láminas. Nosotros en el laboratorio, pues ese procedimiento que él hacía con la lanceta lo hacemos con las asas bacteriológicas, sobre todo el asa recta. Lo que hacemos es esterilizamos el asa en el mechero y pues con esa asa caliente lo que hacemos es romper el medio, así como él lo rompió con el asa, y pues después tomamos la muestra biológica y la insertamos ahí en esas aberturas para que pues entonces haya ese crecimiento microbiano. Bien, les voy a mostrar ahora otros, esperen un poco acá. Identificación. Voy a hacer esto. Listo. Identificación de hongos. El uso de medios de cultivo y condiciones idóneas de incubación permiten aislar exitosamente hongos patógenos provenientes de muestras clínicas.
Una vez que la observación de la placa de cultivo revela el crecimiento probable de un hongo, es preciso proceder a la identificación del mismo, para lo cual deben evaluarse varias características de la colonia para determinar a qué grupo principal puede pertenecer el aislamiento. Los periodos de incubación para los cultivos micológicos son mucho mayores que en bacterias, ya que la formación de colonias visibles puede tardar hasta 3 y 4 semanas. Los cultivos deben incubarse a temperatura ambiente, o preferiblemente a 30 grados centígrados, de 21 a 30 días, antes de reportarse como negativos. A continuación, se presentan las consideraciones a tener en cuenta a la hora de identificar hongos. Paso 1. Examen macroscópico de los cultivos. Una vez transcurrido el tiempo de incubación de los especímenes inoculados en la práctica anterior, se debe realizar una evaluación macroscópica de los cultivos realizados a partir de la muestra de interés en medio de cultivo Sabouraud y Micocel y a partir del monitoreo ambiental en Sabouraud. En primera instancia, se deben observar los medios de cultivo por su parte posterior o reverso. De esta manera, se deben reportar características importantes, la presencia o ausencia de crecimiento, el tamaño de las colonias, color y apariencia. Una vez realizado este examen, se procederá a evaluar las mismas características en la parte anterior o anverso. Se debe evaluar además si el crecimiento del hongo ocurrió en las zonas de inoculación y si su aspecto es algodonoso, térreo o aterciopelado como el de los hongos filamentosos o cremoso como el de las levaduras. Paso 2. Coloración de estructuras de hongos. Encender el mechero. Tener precaución con la manipulación para evitar quemaduras. En una lámina portaobjetos debidamente identificada, colocar de 1 a 2 gotas de solución de azul de lactofenol. Luego tomar una pinza estéril y flamearla. Dejar enfriar. Tomar una cinta adhesiva de aproximadamente 2 por 3 centímetros y depositarla sobre una de las colonias presentes en el medio Sabouraud inoculado con la muestra, con el fin de captar estructuras del hongo de interés. Retirar suavemente la cinta y a manera de cubreobjetos, depositarla sobre una gota de azul de lactofenol. Repetir este mismo procedimiento para las cajas de cultivo utilizado para monitoreo de hongos ambientales. Paso 3. Visualización de estructuras de hongos. Tomar las láminas donde previamente se realizó la tinción de azul de lactofenol y llevarlas al microscopio para su visualización. Enfocar la placa teñida con azul de lactofenol con el objetivo de 4X y explorar en busca de estructuras de hongos. Luego visualizar con el objetivo de 10X. Reportar lo que se visualiza en la libreta de apuntes. Una vez haya finalizado la observación, retirar la placa y descartarla en el guardián de bioseguridad. Reportar la presencia o ausencia de macro y microconidias de dermatofitos en las coloraciones realizadas a las colonias cultivadas a partir de muestras de pelos o escamas. De igual manera, se debe reportar la presencia de otro tipo de estructuras, como es el caso de levaduras. Finalmente, se debe reportar la presencia o ausencia de estructuras de hongos en el cultivo llevado a cabo mediante monitoreo del aire. Muy bien, eso es lo que haríamos si estuviéramos de forma presencial. En el laboratorio nos dan las cepas de los diferentes hongos ambientales y pues nosotros nos encargamos de mirar primero ese aspecto macroscópico, luego hacemos el montaje que se puede hacer como ahí se veía con cinta pegante o en su efecto pues también podemos hacerlo con un cubreobjeto para poder visualizar esas estructuras guías. Esas fotos que les mostraba era lo que yo les decía, que son estructuras específicas de determinados tipos de hongo que nosotros al visualizarlas al microscopio podemos darle nombre y apellido
a él mismo cuando estamos haciendo el reporte. Cosa que no sucede con el KOH, porque el KOH que uno va a reportar, y eso es algo que les va a llegar a ustedes cuando estamos haciéndolo con las muestras de los pacientes, y obviamente no estoy hablando de cultivos, uno lo que va a reportar es positivo para estructuras micóticas y uno coloca si vio hifas, micelios, conidios y ya. Si no observó absolutamente nada de eso, entonces uno negativo para estructuras micóticas. Entonces, si llega el reporte ahí y el médico mira, positivo para estructura micótica, se vio esto y esto de la muestra, o sea, de la lesión o de la parte donde él mandó a hacer el examen, entonces ya él confirma que es un hongo y pues así lo trata. Hay médicos que por la lesión, por las características que tiene, que el paciente le refiere, pues no mandan el examen. Hay otros que sí se toman el tiempito de poder hacerlas. Ahí estamos hablando así, ya tiene el hongo, pero no sabemos cuál es el hongo. Pero como usted estudió en su carrera cuáles son esos hongos asociados para producir esas determinadas enfermedades, usted ya sabe qué hongo estaría involucrado y pues le va a mandar el tratamiento para la mejoría de ese proceso que él está llevando. Si en su efecto pues no mejora el paciente, pues tendría que hacerle otras pruebas, hacerle un cultivo en mayor profundidad, determinar realmente si eso no es para poder entonces mejorarle la enfermedad a su paciente. ¿Tiene alguna pregunta de esta primera parte del laboratorio? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Ok. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno. Ahora vamos a hablar de otros exámenes que son el coprológico y el coproscópico. Mi primera pregunta, vamos a hablar por separado y luego vamos a asociar los dos. Vamos por el coprológico. ¿En qué casos alguno de ustedes mandaría este examen a un paciente? A ver, ¿quién me dice? ...76 personas están conectadas, pero parece que no están conectadas. Profe, para un paciente que tenga diarreas. Un paciente que presenta diarrea, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otros casos? Pues que no presente diarrea, pero que sí presente sangre en las heces. Que no presente diarrea, pero que presente sangre en las heces. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Alguno de ustedes en algún momento de la vida le han mandado a hacer un coprológico? Por ahí David dice, presencia de diarrea con sangre y moco. No, ¿quién más? Vamos a ver quién es. Paciente con diarrea y fiebre, presencia de diarrea con problemas gastrointestinales. Ok. Bueno, coprológico, como su nombre lo dice, es mirar de manera microscópico las heces fecales. Ya sea que el paciente esté presentando algún problema de tipo gastrointestinal, diarreas o como decían por ahí, no necesariamente diarrea, que tenga alguna molestia, que tenga dolor a nivel abdominal, que tenga agrandamiento de su vientre y que el médico correlacione que debe ser algún problema intestinal, bueno, en fin, que se enfoque en que algo está sucediendo en ese sistema, ¿sí? El coprológico, por lo general, el médico lo manda cuando está sospechando, más que todo, de algún tipo de parasitosis, ¿sí? Entonces, en ese sentido, le manda el examen para mirar si hay presencia o no hay presencia de el parásito, que tiene que ser, obviamente, un parásito de tipo intestinal, porque pues, así como les hablaba de la micología, en la parasitología hay diferentes tipos de parásitos, pues en este caso estamos hablando a los que afectan ese sistema gastrointestinal y que pueden ser evacuados o evidenciados
en las heces fecales. Mirarlo desde la forma macroscópica, a través de las larvas, en el caso de los helmintos, o mirarlos de manera microscópica a través de los protozoos como tal. Entonces, el médico mira la sintomatología del paciente y pues le envía a que se tome la muestra de las heces fecales y que la lleve al laboratorio. Pero eso tiene que tener unas indicaciones previas para uno tomarse la muestra, a ver quién me dice. ¿Qué recomendaciones le va a usted a dar a su paciente a la hora de tomarse la muestra, si en el caso que a él le toca, que no esté hospitalizado, sino que esté en su casa, para llevarla? ¿Qué me dice? Participemos, qué bonito que ustedes participaran y tuvieran la inquietud de esto. Esto es algo de batalla. Yo siempre he pensado que la parte del laboratorio es fundamental y no se trata de mandar un examen por mandarlo, sino que usted realmente entienda la utilidad del examen, ¿sí? Eso es el objetivo de la parte del laboratorio. Pero si ni siquiera preguntamos ni nos interesa, pues es como difícil hacer. Para... No. Sí, señora. ¿Sí? Para el coprológico, pues se tiene que recoger la muestra, como usted decía, en un recipiente que sea estéril. No Sí. puede ser cualquier recipiente. A veces el mismo doctor o bueno, ahí en una consulta se lo dan a uno. También, pues, creo que para cuando son niños, porque muy comúnmente le mandan este tipo de exámenes a los niños porque son los como lo más proclives a sufrir de parasitosis y eso. A veces le ponen el pañal al revés para que no absorba la materia fecal, sino que pues se pueda recoger a partir de esto. Y pues algunas veces cuando es por sangrados intestinales y eso, se les recomienda a los pacientes que no ingieran cierto tipo de alimentos, tampoco alcohol. Algunos medicamentos se suspenden. Y pues finalmente también que la muestra se lleve lo más rápido posible al laboratorio o donde se le haya indicado al paciente que debe llevarla. Muy bien, Linet, gracias. Como decías, el recipiente que se va a utilizar debe ser estéril, el que venden en la farmacia, pero es importante decirle al paciente porque dependiendo el tipo de paciente, si es un paciente del área rural, si es un paciente que no tiene de pronto como esa claridad, cuando tú le dices que lo tiene que recolectar en un recipiente X, él te puede llevar cualquier tipo de recipiente, desde una caja de Vaporú y pare de contar. Y la proporción de lo que tienes que tomar, ¿no? Que no es que rebose las heces, con una mínima cantidad es suficiente para hacer el montaje de las muestras en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, eso es importante, que no se vaya a combinar con la orina, que tratemos de evitar no inducirnos, porque como les decía, a usted le puede mandar un coprológico, pero no necesariamente cuando se manda ese paciente tenga diarrea, pero si está sufriendo de malestar estomacal, es un niño que no está comiendo, es un niño que está presentando cuadros anémicos, porque pues no sé si ya han visto esos parásitos, hay parásitos que te chupan literal la sangre y te producen anemias, entonces un niño que está teniendo cuadros anémicos, en fin, entonces dependiendo la clínica del paciente, pues el médico le manda el coprológico, entonces en ese punto hay que esperar que ese niño por sí solo puede evacuar sus heces, o sea, no debemos inducir la materia fecal mediante el consumo de laxantes, eso no va. Por aquí, como dice Brigitte, evitar comer carne roja, remolachas o cosas asociadas, tratar en la medida de lo posible de no automedicarnos, empezar a tomar antiparasitarios y todo antes de hacer todo ese proceso, porque nos podría estar dando un falso negativo. Y recordemos, dependiendo la etapa del ciclo de reproducción del parásito, puede que esté en una etapa en la cual no se evidencien y se detecten las estructuras parasitarias. Entonces, eso es importante decirle al paciente todas las indicaciones. Usted también se puede lavar las manos
y enviarlo al laboratorio. Digo, fulanito de tal, vaya al laboratorio, o sea, un día antes, supongamos que no se lo hacen ahí mismo a la institución, para que el auxiliar o el bacteriólogo le diga cómo debe usted tomarse la muestra. Entonces, pero lo que sí es decirle, ya sea que se lo diga el médico o que se lo diga el personal del laboratorio, para que, como estábamos hablando anteriormente, la calidad de la muestra que nosotros vamos a procesar. Bien, entonces, como les decía, en el coprológico nosotros estamos descartando, por un lado, que ese proceso gastrointestinal que el paciente está padeciendo sea por parásito o no, y a su vez, si no fue por parásito, podemos estar mirando algún proceso de mala absorción que le esté produciendo ese malestar, pero no podemos hablar de intolerancia ni nada, porque para eso está el otro examen que se llama coproscópico, que son dos exámenes diferentes, y es la claridad que usted tiene que llevarse en el día de hoy. Está el coprológico y está el coproscópico. La diferencia del coproscópico es que no solamente va a mirar parte macroscópica y microscópica, sino que también va a analizar parte bioquímica. Entonces ahí ya vamos a tener en cuenta el pH, porque la acidez o la alcalinidad va relacionada ya no solamente con parásitos, sino con procesos gastrointestinales dados por bacterias, dados por virus, dados por intolerancia a la lactosa. La gran mayoría de los procesos diarreicos no son por parásitos, sino es más por virus, por bacterias o por algún proceso de mala absorción. Okay, usted puede tener parásitos, puede tener hasta 3 parásitos, pero no tiene diarrea, pero sí le está afectando y produciendo otras cosas mucho peores allá internas, como les decía, anemias, le están prácticamente chupando la sangre a usted, se le están encapsulando y le están produciendo obstrucciones en algunas vías, y bueno, y pare de contar. Pero entonces, con un coprológico, yo puedo evidenciar estructuras de estos parásitos intestinales, llámese quistes, llámese trofozoitos, llámese huevos, llámese larvas. Estas estructuras yo las puedo analizar. A nivel de los protozoos intestinales encontramos lo que son quistes y trofozoitos. Yo creo que ustedes ya vieron la parte de protozoos en parasitología. ¿Cuál es la forma resistente, la forma infectante de este tipo de parásitos, de los protozoos? El quiste es la forma de resistencia y el trofozoito es la forma parasitaria o vegetativa, también se le puede decir. ¿Cuál es el infectante? El trofozoito. No, no es el trofozoito. El quiste. Quiste. El quiste. El trofozoito es el patológico, ¿ya? El infectante es el que te va a permitir que tú infectes a otro, ¿sí? Por eso se llama infectante, y es el resistente, como lo decía Edgar, porque va a poder resistir, valga la redundancia, factores adversos en los cuales un quiste puede vivir por mucho tiempo por ahí fuera, esperando la oportunidad de poder ingresar a ese huésped para producir la enfermedad. Y la forma patológica, la forma vegetativa, y como ellos se alimentan, es mediante el ¿qué? El trofozoito. O sea que el trofozoito es el que va a hacer el daño en el paciente, ¿ok? Entonces tengan esa claridad. Patológico, trofozoito, infectante resistente, el quiste. Y nosotros, a nivel microscópico, cuando estamos revisando en la materia fecal, nosotros podemos visualizar ambos, tanto quistes como trofozoitos, utilizando coloraciones como lo que es el Lugol parasitológico y la solución salina. En la solución salina, como pues ya sabemos, es una solución isotónica, es una solución que no va a matar el microorganismo, vamos a poder ver la movilidad. Entonces montamos en fresco, en una lámina, portaobjeto. Ahorita les voy a mostrar pues el proceso. Primero les hablo y luego pues ya les visualizo. Lo montamos una gotica de solución salina, cogemos con un
palillo, tratamos de hacer como una mezclita ahí. Antes tuvimos que haberle visto características físicas, qué color, qué consistencia, que si visualizamos sangre, que si visualizamos larvas macroscópicas, bueno, todo eso también lo describimos en el reporte del examen. Y luego hacemos el montaje, o sea, hacemos un montaje con solución salina y un montaje con Lugol. Para observar la movilidad. En el caso de los trofozoitos, como son tan lábidos, ellos se mueren fácilmente y pues se observan más que todo cuando las heces son recién emitidas. Cuando no tienen mucho tiempo de haberse tomado las muestras, uno los puede captar y visualizarlos en solución salina, su movilidad. Y si no, pues bueno, lo observamos, lo que son los quistes ya en Lugol. En Lugol sí podemos mirar el contorno, la membrana, los núcleos, todas esas formas y hacer la diferenciación entre este es un quiste de nana, este es un quiste histolítica, de coli. Bueno, esos dos, y es lo que nosotros vamos a reportar, porque tenemos que asociar las estructuras parasitarias con el parásito, ¿no? Entonces uno dice, se observa quiste de Giardia intestinales, una cruz, dos cruces, tres cruces, así es como reportamos lo que observamos, viendo que entre más cruces tenga el reporte, quiere decir que hay muchos quistes ahí en esa materia, eso quiere decir que la carga parasitaria es mucha. O sea, es lo que a usted le va a llegar ahí del reporte. Se observan estructuras parasitarias tipo quistes, endolimas nanas, una cruz, también quistes de Giardia, porque usted va a encontrar pacienticos con hasta 2 y 3 parásitos, y entonces usted ya dice, no, ese niño o esta persona está minada, vamos a purgarlo, ¿no? Ya aplicamos la farmacología, cuáles son los medicamentos que vamos a emplear para eso. Entonces, en el caso de los protozoos, quistes y trofozoides. En el caso de los helmintos, ¿qué estructura vamos a visualizar? Macro y micro. Vamos a visualizar las larvas que pueden verse, algunas se ven de forma macroscópica, otras como el estrongiloides se observa de forma microscópica y a su vez también vamos a encontrar los huevos en sus diferentes estadios. Algunos laboratorios van a reportar lo que es huevos por campo, y cuando hablo por campo es como la parte visual del microscopio. Cuando yo muevo el microscopio, entonces cada campo va a tener una cantidad de estructura, uno lo que hace es un conteo y estima un promedio y es lo que va a colocar. Se observan huevos de estrongiloides de 2 a 4 por campo. Y la parte larvaria sí tenemos que reportar todas las que veamos. Si observamos 20, 30 campos, tenemos que decir cuántas larvas observamos ahí, si 5, si 3, si 2, bueno, es la forma como reportamos ahí. Si no se observa ninguna de esas estructuras de estos parásitos intestinales, pues nosotros hablamos de negativo para parásitos intestinales. Pero resulta que a veces cuando uno monta una muestra de coprológico observa estructuras alimenticias, como en el caso de células animales, células vegetales, observa mucha grasa, observa almidones. Si es significativo o si se ve mucha cantidad, nosotros lo reportamos. Si uno ve una que otra, pues uno va a reportar eso. Porque resulta que si es muy significativo, en el caso de se ven muchas grasas, entonces uno dice, se observa grasas, células grasas, tantas cruces, podría esa persona estar teniendo un proceso de mala absorción. Lo mismo que la cantidad de almidones dentro de la materia fecal. Tiene un proceso de mala absorción, no tiene parásitos, estamos sospechando que podría estar teniendo algún proceso bacteriano, ¿sí? O viral, uno sabe, o un proceso de intolerancia frente a la alimentación que está consumiendo en esos momentos. O lo mismo si hay muchas fibras musculares, entonces también lo relacionamos como que puede tener una inflamación a nivel intestinal y hay que mirar qué es lo que sucede. Entonces, estas otras estructuritas que uno puede observar en las materias fecales, uno las va correlacionando con la patología del paciente. Bien, por ese lado. Entonces, ahí miramos eso. Y el coproscópico, como les decía, pues no solamente va a mirar esa parte intestinal
de ver si es o no parásito, sino que a su vez va a tener en cuenta el pH de la materia fecal, o sea, se tiene que tomar el pH. También se va a mirar la prueba de azúcares reductores, y porque hay ciertos virus que producen enfermedades diarreicas en donde limita la degradación de los carbohidratos, produciéndose que se den esta evidencia de estos azúcares a nivel de las heces fecales. Entonces podría haber una correlación con respecto al tipo de diarrea, si es viral o es bacteriano, o también si hay un proceso de intolerancia. Entonces es importante tener en cuenta pH y tener en cuenta el tipo de azúcar que se observa en la prueba de azúcares reductores. Y lo otro es el test de Guayacol, que hoy en día se puede hacer solito. O sea, yo quiero saber si hay algún tipo de sangrado, sea de la parte superior o de la parte inferior del aparato digestivo, que se podría correlacionar ya sea con un cáncer, con una colitis ulcerativa. Bueno, todas esas cosas ustedes son los que tienen que hacer la relación de lo que evidencia en el examen de laboratorio. Por eso es importante que usted conozca las enfermedades y entienda y sepa cómo es el comportamiento y lo que el paciente puede referir. Un simple examencito de estos. Si usted entiende lo que le reporta, usted puede hacer una buena correlación. Si no, eso pasa sin pena ni gloria. Ah, yo vi el examen coprológico, pero vi que no tenía parásito, listo. Pero no evidenciaste otros parámetros que te estaba diciendo el examen y te va orientando qué más debes tú indagar para la mejora de tu paciente. Porque a la larga eso es lo importante, que usted mejore a su paciente después de que ese paciente se enfermó. Ahora bien, aparte de esos parámetros del coproscópico, también se observa el recuento de leucocitos. El recuento de eritrocitos también lo podemos hacer en el coproscópico. Si en el coprológico, aunque no es un parámetro que yo tenga que reportar, si veo que hay mucho, yo como bacterióloga, mi responsabilidad es reportarlo, ¿sí? Porque cuando hay muchos leucocitos, hay que nos está diciendo, hay una infección, porque eso va de la mano con ¿qué? Con una respuesta inmunológica, ¿ya? Entonces, hay una infección que puede ser bacteriana, que puede ser viral. Y lo otro es la presencia de hematíes en las heces fecales. Estos hematíes son los que se evidencian, pero no es lo mismo que la sangre oculta. Porque por eso se llama el examen sangre oculta. Lo que no se puede ver ni macro ni micro, solamente mediante una prueba. Y yo puedo ver en las heces hematíes y hematíes de diferente tipo. Hematíes crenados y no crenados. Esto es lo que le va a llegar a ustedes en el reporte. Si usted evidencia, se observan hematíes crenados de 5 a 10 por campo, yo podría estar sospechando que el paciente tiene un sangrado, pero un sangrado que viene de lejos. Cuando hablamos de crenado, quiere decir que el eritrocito o el glóbulo rojo ya está bastante deteriorado. Si lo que le reportan son hematíes frescos, hematíes no crenados, quiere decir que el sangrado que ese paciente está presentando es de las vías bajas. O sea, son hematíes jóvenes, fresquitos, que se están emitiendo ahí de ese paciente. Entonces, es importante que usted entienda eso entre crenados, no crenados, jóvenes, viejos, viene de arriba, viene de abajo, y el otro examen que se llama sangre oculta, porque usted puede tener un coprológico en donde a nivel microscópico no observa los hematíes, pero al hacerle la prueba del Guayacol aparece que es positivo. O sea, está teniendo ahí un microsangrado profundo que no se observa microscópicamente, pero que el paciente lo refiere y entonces se hace la correlación. Muchas personas se les ha detectado cánceres con un simple examen de Guayacol, sin más ni más, y resulta que, fíjate, estaba sufriendo ese proceso patológico y él ni siquiera lo sabía. Entonces, Profe, dime. profe, pero ese test de Guayacol va junto con el coproscópico o es una prueba aparte. Se puede hacer de las dos maneras.
Hay laboratorios que lo hacen completo, pero a través de la significancia y lo importante del examen se hace solito. Usted va a un laboratorio, yo me quiero hacer el test de Guayacol y se lo hace. Solamente le van a mirar eso. O sea, usted lleva su materia fecal, le hacen el montaje y listo. Ah, positivo, negativo, chao. En cambio, el coproscópico, pues te arroja no solamente la información de la sangre oculta, sino que te informa también el pH, la presencia de hematíes, la presencia de leucocitos, te mira la acidez y hace una correlación más completa de lo que el paciente está presentando en ese momento. Entonces, el coproscópico se manda cuando por la parte del coprológico se ha descartado que la infección sea por parásitos. Entonces vamos a buscar, ya no es parásito, entonces miremos por el lado del coproscópico si la infección es bacteriana, si la infección es viral o si la infección es por un proceso de intolerancia o de mala absorción. Ahora, mi pregunta es, en criterio de urgencia, ¿cuál piensa usted que en un caso usted mandaría como que ya lo quiero ver? O sea, le voy a mandar a este paciente este examen. Díganme ustedes, de los dos que estamos hablando. Coproscópico. Coproscópico, exacto, muy bien. Cuando llega un pacientico, un niño, pues un niño pequeño, o sea, un niño pequeño que tenga parásito es porque esa mamá, o sea, perdónenme, pero casi la mayoría de las diarreas que los niños pequeños tienen son por procesos virales. Cuando veamos virus que producen enfermedades diarreicas, se darán cuenta que son bastantes, comenzando por el rotavirus, de ahí le sigue el calicivirus, astrovirus, son una cantidad de virus que producen diarreas, ¿ya? O en el caso de los adultos mayores, los viejitos, pues también son muy atacados por las enfermedades de tipo viral. ¿Y qué decimos de las bacterias? Empezando por la E. coli, que forma parte de nuestra flora normal, pero que nos producen diarreas, ¿sí? Cuando ven la oportunidad. Y esa no es patógena, pero pues sí nos hace el proceso infeccioso. Claro, entonces, ahí esa parte. Bueno, profe, una pregunta, la especificidad de las carnes rojas y, por ejemplo, la remolacha aplica más que todo, o sea, para todo lo que sea coproscópico por la cuestión de la sangre, ¿cierto? Sí, para que no se confunda, pero bueno, uno ahí de entrada, o sea, mira que obviamente eso no es sangre, Sí, sino remolacha. es que me preguntaba, profe, porque a mi abuelo le han hecho el guayaco y no me dieron esa indicación, o sea, a mí no me dijeron nada de carne roja ni de remolacha, pero pues gracias a Dios sería negativo, ¿no? Pero pues pregunto porque pues usted es la que nos está enseñando sobre el tema y me confundió esa parte. Oriana, pues como te lo dije tu nombre, o sea, no tiene nada que ver y no va a afectar el test de Guayacol porque lo que estamos es buscando la sangre que no se ve, ni macro ni micro, ¿sí? Ah, ok, profe, o sea, es más como una indicación, pero no afecta nada. Es una indicación en el caso de lo común porque de pronto a la vista y de forma visual nosotros pensaríamos, el que lo está analizando, ¿no? Ay, mira, qué sangre, pero cuando lo monta, pues obviamente tiene que ver la remolacha con que si hay hematíes en la materia fecal. Pero esas son recomendaciones que nos hacen, ¿no? Que no, la literatura, como para evitar de pronto la confusión, pero en general, así tenga remolacha, no tenga remolacha, también más que todo por el cuento de las carnes rojas, porque tú sabes que las carnes rojas ahí sí tienen lo que es la parte de sangre y todo, más bien, no tanto por la remolacha, sino por las carnes rojas como tal. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a observar, bueno, yo no sé si les han mostrado algunas estructuras parasitarias, pero entonces les voy a compartir antes de eso un video donde nos va a hablar de coprológico y coproscópico. De pronto hay cosas que yo les he dicho que ellos lo digan de otra manera, pero pues igual, como digo yo, el fin es el mismo. Así que si tienen alguna duda después, me dicen. Voy acá
Ya les comparto. Ujú. Una de las principales razones de las visitas al médico son las enfermedades gastrointestinales. Algunos de los trastornos digestivos que se presentan con mayor frecuencia en forma de diarrea y mala absorción son hemorragia y obstrucción gastrointestinal, enfermedades parasitarias, excreción incrementada de grasas, colitis ulcerativa, enfermedades bacterianas, ictericia obstructiva y disentería, entre otros. El análisis coprológico es un perfil en el que se llevan a cabo pruebas físicas, químicas y microscópicas para determinar la función intestinal y cualquier trastorno gastrointestinal relacionado a las patologías ya mencionadas. Las pruebas realizadas a las heces permiten evaluar la capacidad gástrica del intestino y son de gran ayuda para detectar procesos digestivos que se manifiestan con diarrea o mala absorción. El examen de las heces forma parte de los estudios de rutina que se realizan al paciente para conocer su estado general de salud o en casos muy particulares cuando se tiene la sospecha de la presencia de alguna patología en el sistema gastrointestinal. Las pruebas realizadas a las heces constan de examen físico. Se realiza mediante el método de la observación, buscando cambios físicos que puedan ser indicio de alguna alteración en la salud digestiva. Las características físicas a evaluar son el olor, que generalmente hace alusión a resultados de acción bacteriana. Cabe mencionar que varía de persona a persona de acuerdo a los microorganismos presentes y a la alimentación del individuo. El color. El marrón de las heces muy probablemente es producido por la estercobilina, un pigmento biliar derivado de la actividad de las bacterias sobre la bilirrubina y otros elementos no identificados. Con una dieta mixta y condiciones normales de salud, las heces son de color pardo o marrón oscuro en el adulto. A medida que están expuestas al ambiente, se van oscureciendo. Esta particularidad también se ve influenciada por la dieta y fármacos que puede estar consumiendo el individuo. Consistencia. Esta generalmente es blanda. Durante este examen físico, se realiza una exhaustiva búsqueda de sangre, pus, alimentos sin digerir y moco, cuya presencia sea indicio de alguna patología o variación. El examen químico consiste en valoraciones químicas que se realizan en las heces, buscando la presencia o ausencia, según el caso, de enzimas, azúcar, sangre oculta no evidente, otros. Entre estas valoraciones se encuentran el pH. Las heces en condiciones normales son neutras o muy ligeramente alcalinas. El pH está sujeto a varios aspectos endógenos, por lo que sus variaciones son irregulares y de poco valor clínico. Un pH mayor a 7 unidades puede ser indicador de un consumo excesivo de proteínas, disminución en la absorción de grasas, reducción de la cantidad de bilis en el tracto intestinal, aumento en la putrefacción, infección de tipo viral, entre otros. En caso de diarreas coléricas, pueden presentarse valores por encima de 8 unidades. El pH menor a 6 unidades puede ser indicio de un consumo excesivo de carbohidratos. Azúcares, mejor conocidos como disacáridos, se relacionan a la absorción de nutrientes y presencia de gases en exceso. La presencia de disacáridos se debe a la dieta o episodios de diarrea que se presentan con la infección gastrointestinal aguda. Los cambios en los hábitos alimenticios pueden llevar a un aumento en la cantidad de gas que producen las bacterias del tracto gastrointestinal. Sangre oculta. En este análisis se busca sangre oculta en las heces, que puede provenir de cualquier parte del intestino.
Una persona sana excreta diariamente alrededor de 2 mililitros de sangre, lo cual es considerado normal. Si esta cantidad llega a aumentar por arriba de 2.8 mililitros diarios, es sinónimo de patología. Esta prueba es de gran utilidad para detectar sangre en la parte superior del tracto intestinal. Un resultado positivo en este estudio indica diferentes padecimientos como varices esofágicas, úlcera péptica, carcinoma de colon, colitis ulcerosa, disentería o enfermedad hemorrágica. Si la sangre es visible y fresca, puede ser resultado de hemorroides y fisuras anales. Pigmentos biliares. Otro aspecto a analizar en las heces son los pigmentos biliares. Estos dan el color a las heces. Cuando el material fecal entra en contacto con el ambiente, el estercobilinógeno se convierte en estercobilina debido a la oxidación y se torna color marrón oscuro. Grasa. La presencia de grasa en las heces nos da una estimación del porcentaje de grasa que el cuerpo no absorbe y nos permite evaluar el funcionamiento del hígado, vesícula, páncreas e intestinos. El exceso de grasa en las heces puede ser indicio de tránsito acelerado, déficit enzimático de su digestión, déficit de absorción, cáncer biliar, estenosis biliar, pancreatitis crónica, enfermedad de Crohn, fibrosis quística, cálculos biliares, colelitiasis, cáncer pancreático, pancreatitis o hipersecreción endógena, entre otras. Tripsina. La tripsina, junto a la quimotripsina, son un par de enzimas capaces de digerir proteínas en el intestino delgado. Ambas enzimas tienen la facultad de romper las proteínas de la dieta en fragmentos llamados péptidos. Un páncreas funcionando adecuadamente permite detectar tripsina y quimotripsina en el intestino delgado en las heces. Las pruebas que miden la cantidad de estas enzimas son útiles para evaluar la función del páncreas. Otro análisis realizado a las heces es el examen microscópico, que consiste en la observación de las formas microscópicas de materia fecal, como por ejemplo, la ameba en fresco. La amebiasis intestinal es una infección causada por entamoeba histolítica e dispar y es exclusiva del ser humano. La técnica para detección rápida de la ameba en fresco es detectar la presencia de trofozoitos en los pacientes que presentan enfermedad diarreica aguda. Esto es lo más recomendable para confirmar los diagnósticos de amebiasis intestinal. Esta técnica de identificación de ameba en fresco requiere de un análisis exhaustivo y microscópico de una muestra de heces para confirmar este diagnóstico. Coproparasitoscópico. El coproparasitoscópico es un estudio realizado en materia fecal. Se utiliza para identificar presencia de parásitos intestinales, que sirven de base para establecer un diagnóstico preciso de parasitosis. Esto se logra identificando los huevos de helmintos en las heces. Las infestaciones de protozoos, como las amebas, se realizan buscando trofozoitos en estado activo en las heces. La muestra requerida no debe exceder el tamaño de un limón. Citología de moco fecal. La citología de moco fecal es el principal estudio utilizado para diferenciar si la enfermedad diarreica se debe a virus o bacterias. Si el reporte es más leucocitos por campo, estamos frente a una causa infecciosa. Si estos son mononucleares predominantemente, indica enfermedad viral. Si son polimorfonucleares, estamos frente a causas bacterianas. En este último caso, es recomendable realizar un coprocultivo para conocer su agente causal. Si tienes dudas sobre este u otros estudios, acércate a Lister. ¿Cómo la vieron?
¿Sí ven toda la información que uno puede obtener de este tipo de exámenes? ¿Tienen alguna pregunta? Hello, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Sí, señora. ¿Clara esta parte que hablamos del laboratorio? Sí, señora. Sí, claro. Bueno, hagamos un break de 20 minutos y para tratar el tema de virus, ¿listo? Listo.